Hasta luego. Bien, pues vamos a darle continuidad a la parte final, a cerrar con broche de oro. Es para mí un gusto presentar al que es presidente de la delegación en la Ciudad de México de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Él es egresado de la Escuela Normal Superior de México en la licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en matemáticas. Actualmente es subdirector de gestión en secundaria. Tiene más de 25 años de experiencia educativa y ha trabajado desde diferentes frentes de batalla como profesor frente a grupo, como asesor técnico pedagógico, como subdirector y como director de una escuela secundaria. Es conferencista y tallerista a nivel nacional. Colabora desde hace 15 años en la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Fue encargado de educación especial en su comité ejecutivo nacional. Imparte charlas didácticas y conferencias sobre los menesteres de la didáctica de la matemática en escuelas de educación básica y en las escuelas de educación normal. Tiene algunas publicaciones sobre inclusión educativa, la cultura matemática, música y matemática. Obtuvo 2 reconocimientos a nivel nacional en el 5º y 8º Concurso Nacional de Experiencias Exitosas de Integración Educativa de la SEP por experiencias de trabajo con alumnos sordos. Nos referimos al maestro Eric Solís Hernández. Maestro Eric, muy bienvenido. Adelante, cierras con broche de oro, maestro. Híjole, pues me la pone muy difícil, pero pues vamos a intentarle, ¿no? Para que los maestros se lleven algo positivo y pues que sobre todo sirva para llevarlo con los niños. Maestro Higinio, le agradezco, maestro Felipe, maestro Mario, Sergio, Gracias, siempre Eric. es un honor que estemos en estos rollos, ¿va? Pues buenas noches a todos. La intención de un servidor representando a la Delegación Ciudad de México es compartir una charla de manera didáctica. Esperemos que sea de su agrado. Maestro Sergio, ¿ya puedo compartir pantalla? Adelante. Gracias. Bien, pues el día de hoy, la propuesta que hacemos por parte de la Delegación Ciudad de México es a través de esta charla, la cual denominamos Estrategias Didácticas para Partirse la Cabeza en Medios, Cuartos y Octavos. Se trata básicamente de una charla, compañeros. Yo sé que ahorita ya estamos cansados después de toda la dinámica que hemos llevado a través del trayecto, pero la idea es que podamos compartir. Obviamente hay muchas opciones, hay muchos estilos, y bueno, la idea, insisto, es poder compartir algo que ustedes se puedan llevar al aula. Antes que nada, vamos a empezar con el episodio 1/4. Y déjenme comentarles que este malévolo personaje que a muchos nos hizo sufrir en la secundaria, otros en la prepa y algunos en la universidad, es Al-Khwarizmi, no Baldor, sino Al-Khwarizmi. Es un personaje que me agrada mucho porque revolucionó en su momento las situaciones matemáticas. Recordemos que los árabes se dedicaron a la traducción y tomaron todo la parte de la matemática griega y no solamente la recuperaron, sino también le pusieron de su cosecha y pues nos dejaron grandísimas revoluciones en la matemática. Muchos nos acordamos de Al-Khwarizmi por la parte del álgebra, pero él tenía algunos detalles que me gustaría compartir antes de iniciar la charla como tal. Fíjense que Al-Khwarizmi no trabajaba con números irracionales. Esos números él los llamaba ASAM, es decir, números sordos. Él trabajaba con números positivos enteros y él le colocó una etiqueta a las fracciones. Les llamó rotos, números rotos, porque en su traducción, para él, no era posible trabajar con ciertos números que le causaban o no le permitían resolver ciertos problemas. Entonces, para él, las fracciones eran números rotos. Es decir, cuando nosotros hablamos en la parte histórica de las fracciones, hay muchas anécdotas que pudiésemos comentarle a los alumnos,
Yo recomendaría una de ellas, esta parte de decirle a las fracciones números rotos. Obviamente tienen que irse superando muchas situaciones en su significado, pero creo que para poder enganchar a un niño de primaria, pudiese ser interesante decirle que antes les denominaba números rotos. Nos vamos todavía más atrás, en el Egipto, y el Arpenadopte era un matemático encargado de medir. En Egipto, por ejemplo, también tenemos conocimiento de que utilizaban las fracciones, y en este caso yo quise comentarles que los utilizaban en las medidas de capacidad para poder establecer medidas con los cereales. Pero fíjense algo muy chistoso, ellos utilizaban la fracción 1/2 y la terminaban fraccionando, por decirlo así, por un número determinado de 2. Es decir, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64. Y de hecho hasta hay discos de música que tienen esa portada donde manejan las fracciones los egipcios. Es un disco de Alan Parsons Project que la portada viene exactamente cómo fraccionaban a la fracción, valga la redundancia, en números de 2. Entonces, nosotros queremos proponerles el trabajo de manera didáctica utilizando lo que comúnmente se denomina la tiendita de matemáticas. La tiendita de matemáticas está muy bien planteada, pero nosotros quisimos ponerle ahora mejor el tendejón de Don Pitágoras. El tendejón de Don Pitágoras tiene ciertas características. Una de ellas es que solamente recibe vales con cierta denominación. Los vales ustedes los pueden ver ahí, es de 1 entero, 1/2, 1/8 y 1/4, ¿ok? Y este tendejón tiene esas características, pero además los niños, en este caso esta es la estrategia didáctica, solamente pueden solicitar cantidades con los vales que se le asignan. Y algo muy importante es que solamente pueden solicitar ya sea o en kilogramos o en litros. En este caso, por ser un tendejón, se tiene que especificar que puedes solicitar una medida, pero tienes que también especificar que o es en kilogramos o en litros. Esta parte es muy importante porque fíjense que es algo que el niño puede ir en su vida cotidiana y solicitarlo en una tienda. Yo creo, no puedo afirmarlo, pero yo creo que los planes y programas de estudio manejan esta situación de cotidianidad con el niño y por eso es que pusieron lo de 1/2, 1/4 y 1/8. De tal manera que cuando vaya a la tienda, cuando vaya al mercado, pues le resulte fácil pedir medio kilo de jamón, medio kilo de tortillas, ¿no? Medio litro de refresco, etcétera. Entonces, vamos a comenzar a presentarles a nuestros 3 invitados. Estos invitados son Javiercito, Joelcito y Felipillo. Si son tan amables, ahí voy a apuntar cuáles son las medidas o los vales que le corresponden a cada uno de ellos. Si podemos observar, en el caso de Javiercito, tiene 2 vales de 1 entero, 3 vales de 1/2, 5 vales de 1/4 y 2 vales de 1/8. Nos vamos con Joelcito y tiene un vale de 1 entero, 2 vales de 1/2 y así sucesivamente. La idea aquí, maestros, es que podamos nosotros crear y diseñar la situación didáctica. ¿Esto qué quiere decir? Yo sé que ahorita muchos de nuestros compañeros compartieron diversas estrategias y me parece adecuado, pero también es cierto que nosotros como profesores debemos comenzar a diseñar nuestras propias situaciones didácticas con base en nuestro contexto. Por eso la propuesta de este tendejón del Don Pitágoras. ¿Ok? Entonces, les pido que si pueden, por favor, ubicar, tomar una captura de pantalla para saber cuáles son los vales establecidos para cada uno. Vamos ahora a la consigna. De la consigna nos dicen que de los 3 chicuelos, ¿quién tendrá la mayor cantidad en vales para canjear?
Otra consigna es de los 3 chicuelos, ¿quién tiene menos cantidad de vales para canjear? Si ustedes pueden ver, pareciera sencillo, pero los niños tendrían que buscar una estrategia para saber quién tiene más y quién tiene menos. Por ejemplo, también podríamos ir un poquito complejizando la situación y darles unos pedidos en específico para que los niños puedan ir canjeando esos vales. Aquí yo puse este ejemplo. Si se necesita un pedido con las siguientes características: 3,5 kilos de jamón, 4 litros de Boing, 2 kilos y 3/4 de queso, 5 kilos y 1/4 de tortilla. Aquí sería interesante ver si los muchachos en primera instancia saben quién sí tiene la posibilidad de hacer esa compra y quién no. Por eso es importante el planteo de la situación didáctica con los niños. Entonces, voy a hacer aquí un pequeño ejemplo. Vamos a comenzar con Javier. Javier tiene 2 vales de un entero y tiene 3 de un medio. Tiene 5 de 1/4 y tiene 2 de 1/8. ¿Ok? Sería importante poderle dejar establecido a los pequeños, dependiendo. Yo solamente estoy dando una sugerencia. Cada quien lo puede ir complejizando, insisto, dependiendo del contexto de sus niños. Pero podríamos nosotros comentarles a los muchachos o a los niños que si yo tengo 2 vales de un medio, que si yo tengo 4 vales de 1/4, ¿no? O que si yo tengo 8 vales de 1/4, ¿sí? ¿A cuánto me equivale? Entonces, en este caso serían 2 vales de un medio, me equivale un entero, aquí sería otro entero, y aquí ¿qué pasaría? Me podría quedar, o me deberían quedar, 2 enteros. ¿Ok? Faltarían los octavos, entonces podríamos agregar y decir 8 vales de 1/8, entonces me queda un entero. Una vez que yo establecí, digamos, este apoyo, lo estoy tratando de simplificar un poco. Digo, finalmente es el trabajo que se tendría que hacer con el niño. Entonces yo puedo decir que si Javier tiene 2 de 1, bueno, entonces aquí ya serían nosotros 2 enteros. Si tiene 3 de un medio, sería lo correspondiente a decir que tiene un entero y un medio. Y 5 de 1/4 sería decir tengo un entero, 1/4. Y 2 de 1/8 equivale a decir que tiene 1/4. ¿Ok? Y entonces, yo ya podría entonces comenzar a hacer como el canje con los alumnos, de tal manera que ellos puedan irse dando cuenta quién tiene más posibilidad de poder comprar el pedido, o quién tiene más cantidad que el otro. Entonces, por ejemplo, si aquí con Javier yo empiezo a hacer mis anotaciones, bueno, también podría yo decir que si tengo, en este caso, 3 de un medio, entonces tengo un entero, un medio, y voy a hacer lo siguiente. En este caso tengo 2 enteros, aquí ya tengo otros 2 enteros, ¿sí? Más un medio, más 1/4 y más 1/4. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿qué podríamos decir? Que tengo 2 enteros más
2 enteros y, perdón, aquí ya se me fue. Aquí así, perdón. Y bueno, en este caso, lo puedo dejar planteado para que pueda hacer el niño el canje, o también puedo hacer lo siguiente. Puedo decir, tengo 3 medios más 5 cuartos más 2 octavos y los 2 enteros que ya tenía. ¿Ok? Y bueno, si yo lo convierto a fracciones equivalentes, entonces tendría que ser este 2 tercios, multiplicarlo por 4, 4 por 2, el de abajo sería multiplicarlo por 2, el de abajo multiplicarlo por 4, 2 por 5, así son 2 por 4, perdón, más 2 octavos. ¿Ok? Entonces me quedaría 12 octavos más 10 octavos más 2 octavos. Esto es igual a 24 octavos y esto es igual a 3. Y más los 2 que yo tenía aquí, entonces en este caso, Javier tiene 5 enteros. Digamos que esa sería una forma para poder hacer el canje de tal manera que podamos nosotros, pues, insisto, ir motivando al niño que encuentre diferentes soluciones. ¿Ok? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con el caso de Joel? Con el caso de Joel, yo tengo 1 de un entero, 2 de un medio, 8 de un cuarto y 6 de un octavo. ¿Ok? Igual, o sea, podríamos hacer el canje o podríamos decir lo mismo, ¿no? En este caso aquí ya tengo un entero, aquí sería 2 de un medio, entonces tendríamos otro entero, o sea, lo vamos canjeando, y en este caso serían 8 cuartos y me quedarían 2 enteras. Y en este caso, 6 de un octavo, me quedarían 6 octavos, y si lo simplifico, me quedan 3 cuartos, ¿no? Entonces, igual de la misma manera que lo hicimos con Javier, yo puedo decir aquí que son 8 cuartos más 3 cuartos igual a 11 cuartos, ¿no? Pero esto me da, si yo lo saco serían, perdón, si lo vuelvo a mixto, serían 2 enteros, 3 cuartos, ¿sí? Más el que llevábamos aquí, y en este caso sería más el entero que teníamos, y me da 3 enteros, 3 cuartos. ¿Ok? Insisto, es una manera diferente para que el niño vaya haciendo o un canje o en su momento, si podemos ir elevando el nivel de complejidad, pues hacerlo de manera con fracciones equivalentes. Igual podríamos hacer lo mismo con el caso de este Felipillo y la idea es que podamos nosotros establecer que se pueden hacer diferentes representaciones de la misma solución. En este caso, con el caso de los vales,
E insisto, la idea es básicamente que los muchachos puedan ir canjeando sus vales de tal manera que puedan encontrar un acercamiento para ver quién tiene menos o quién tiene más. Ahora, vamos a suponer que seguimos en el tendejón. Ustedes saben que se acomodan las mercancías y entonces vamos a suponer que hay un cierto acomodo. En este caso, elegí estas figuras, pudiese ser que se acomoden de un lado o de otro, pero sería interesante decirle a los muchachos que si se necesita ocupar un medio del espacio, ¿cuántos espacios se necesitan? En este caso, ustedes pueden ver que las figuras las puse de manera diferente por lo siguiente, porque si yo le pido la mitad del espacio, bueno, aquí a lo mejor quedaría ya un poco planteado que este sería la mitad. Pero si se les pide un cuarto, el niño tendría que ir pensando cómo poderlo dividir y que quede acomodado la mercancía. Lo mismo con un octavo. ¿Qué pasa cuando hay una figura de esta naturaleza? Entonces el niño tiene que buscar otra estrategia para poder determinar cuál es la mitad. En este caso, podríamos contar y decir aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si la consigna es que ocupe la mitad, bueno, pues solamente podríamos utilizar 4 de ellos. Si se necesita un cuarto, volvemos a dividirlos y así sucesivamente. Otra forma de poder trabajar los medios, los cuartos y los octavos es planteando problemas muy sencillos. Por ejemplo, tlayúdate que yo te tlayudaré. Podemos crear una situación ficticia donde a Joel se comieron un cuarto de su tlayuda y del sobrante, Javiercito se come la mitad. La pregunta sería, ¿cuánta tlayuda le toca a Felipillo? Otra variante sería trabajar una jarra de agua y solicitarle que nos digan los niños para poder trabajar, se piensa utilizar cierta cantidad de medida y solamente alguna medida que se les pida para poder alcanzar la otra. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer el de Joel. Aquí podríamos hacer como propuesta, primero que nada, dividirla. Aquí yo la dividí y sería su tlayuda dividida en cuartos, ¿ok? Y dice, si se comieron un cuarto de la tlayuda, bueno, pues en este caso podríamos pedirle al niño, ya sea que parta, que lo dibuje, ¿no? Y del sobrante, dice, se comen la mitad. Nos sobraron 3/4 partes. Si yo lo divido a la mitad, quiere decir que Javiercito se come esta parte. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que se come Felipillo? Si contamos serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, el niño se tiene que dar cuenta que la tlayuda ya no solamente quedó partida en cuartas partes, sino quedó partida en 8 partes. Y por lo tanto, a Felipillo le corresponden estas 3 pedazos de tlayuda. Es decir, este tipo de ejercicios, este tipo de, más bien de problemas, permiten al alumno que desarrolle su imaginación espacial como en el caso anterior. En el caso anterior, nosotros no solamente podemos hacer que el niño trabaje los medios, los cuartos, sino su imaginación espacial. Posteriormente voy a hacer un comentario de la forma en cómo le damos la representación a las fracciones y lo que comúnmente nos han enseñado a utilizar, que solamente son los círculos, las pizzas, los pasteles.
Y eso es como un limitante o un obstáculo, como lo vamos a ver, para que el niño entienda que no solamente es una representación visual de manera circular, también se puede hacer con distintas figuras geométricas. Por eso es importante que el niño sepa hacia dónde se le está dirigiendo para trabajar el concepto de fracción. En el caso ahora de este problema, pues igual lo volvemos a dividir en 4 partes, ¿no? Me dicen que se pensaba utilizar solamente los 3/4, ¿no? Y el problema dice, pero apenas se han tomado 1/4, quiere decir que solamente se ha tomado este pedacito de la jarra. ¿Cuánto le falta para llegar al objetivo planteado? En este caso, pues igual, al hacerlo un poquito visual al niño, es más, hasta se pudiese hacer con líquido, ¿no? De tal manera que el niño vea que este tipo de planteamiento es y se puede utilizar en la vida real. De hecho, si nosotros los vimos con el maestro Marco Antonio, utilizaba los Boeing, ¿no? Y entonces, las medidas de Boeing me permite decirle al niño que si hay un Boeing de 250 mililitros, ¿no? Entonces, esto también equivale a 1/4. Que si yo tengo uno de a medio, bueno, así ya tengo diferentes posibilidades de decirle al niño, ok, nosotros servimos, aquí le puse agua de chilacayota, podemos servir el líquido y mostrarle, así como lo planteó el maestro Marco Antonio, irle sirviendo en los diferentes moldes para que él vea cuánto es lo que le falta para poder completar el problema planteado. En este caso, nos faltó en el problema anterior ver a quién le alcanzaba y a quién no, pero digamos que, insisto, la parte de la fracción vista desde un punto de vista de canjeo pudiese ser algo que al niño le permita ver las diferentes posibilidades que tiene al ir a una tienda, a ir a pedir medio de tortilla, y también pudiese ser una oportunidad, pues para decirle que cuando nosotros estamos solicitando en la clase 1/8, pues en la vida real no habría como que muchas opciones como para poderle decir que se va a pedir a la tienda 1/8. Pero cuando pedimos 1/4, sí lo pedimos, sí podemos representarlo, ya sea en este caso con el queso, con las tortillas, ¿sí? Y en el caso de el medio, es más factible su uso, un medio de tortillas, un medio de queso, un medio de jamón. Y aquí lo importante es hacerle ver al niño, efectivamente, los octavos son utilizados en nuestra actividad matemática en el salón, pero que resulta no imposible, pero sí un poco difícil llegar a la tienda y decir, deme 1/8, ¿no? De queso o deme 1/8 de tortilla. Creo que aquí la intención de hacer que el tendejón o la tiendita de matemáticas tenga una funcionalidad, no solamente es dejarlo en la parte abstracta, sino que también el chavo pueda ver que hay utilidad en su vida diaria. Y en este caso, bueno, la propuesta es diseña ciertas actividades que permitan al alumno ver que si hay 1/8, 1/4 y un medio, bueno, comúnmente estos son los que más se utilizan en la vida diaria, pero que el octavo difícilmente, pero sí tendría una representación. Después de esto,
Otra propuesta sería lo del cálculo mental. El cálculo mental en el ámbito de las fracciones nos cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando queremos solicitarle a los niños que me digan cuál es la fracción que añades o cuál es la fracción necesaria para que tengas un entero. Por ejemplo, podemos jugar con ellos con los vales y decirles, a ver, yo tengo cierta cantidad de vales, dime tú, por favor, cuántos necesitas para poder completar ya sea el kilo de tortillas o el litro de boing. Este tipo de cálculo mental con las fracciones se recomienda mucho, pero es necesario que el niño pueda primero visualizar para que posteriormente vaya desarrollando su cálculo mental. Otro es qué fracción es mayor que otra. Es decir, aunque yo tengo el vale de un cuarto, posiblemente el niño diga que el octavo es mayor que el cuarto. Y ahí resulta importante que podamos manejar ciertos materiales que le permitan al niño observar que muchos de esos conceptos que trae pudiesen ser erróneos, para que entonces a través de ciertas actividades el niño se vaya dando cuenta que un octavo es la mitad de un cuarto, que un cuarto es la mitad de un medio y que la mitad del entero es el medio. Por eso yo hace ratito comentaba que los planes y programas de estudio posiblemente pensaron en esa parte, ¿no? De que los niños al ir en su vida cotidiana utilicen los medios, los cuartos y los octavos. Por eso, insisto, es importante que contextualicemos este tipo de actividades. Ahora, en este caso, compañeros, miren, yo sé que es un tanto complicado de repente hablar de la didáctica de la matemática, no solamente como en la parte del juego, del diseño de la situación didáctica, sino también se tiene que hablar, y esa es la propuesta que tiene la Delegación Ciudad de México, en que podamos nosotros como profesores sí llevar las actividades, pero ir un poquito dándole ese toque que vienen plasmados en planes y programas de estudio en toda la educación básica. Sabemos que los planes y programas de estudio se hacen con diversas teorías, con diversas propuestas, eso no lo podemos negar. Y aparte tendríamos que agregar la experiencia del profesor, la experiencia que también nos da el contexto, pero creo que es importante tocar esta parte de la didáctica de la matemática, no solamente como un eslogan de decir, bueno, son situaciones didácticas, es brusoniano, es Guy Brousseau con la teoría de las situaciones didácticas, pero creo que es necesario que los maestros vayamos utilizando y aterrizando un poquito esta teoría. Por eso es que como propuesta de la Delegación Ciudad de México, nosotros en cada curso, en cada charla, tratamos de hablar un poquito de lo que hacemos y darle un poquito de teoría para poder justificar lo que se plantea y se diseña con los alumnos. En este caso, Guy Brousseau, que es el autor de la teoría de las situaciones didácticas, plantea lo que es una situación didáctica con tres principales actores, que es el maestro, el contexto y el alumno. Entonces, la idea es que bajo esta propuesta sea el maestro el que diseñe la situación considerando las necesidades del alumno. Es decir, cuando yo estoy diseñando una situación didáctica, no debo perder de vista que el contexto es importante para saber qué puedo proponerle al alumno y qué no le puedo proponer. Necesito saber cómo enganchar al alumno, de tal manera que el alumno sea el que me indique y me vaya guiando a través de sus necesidades, para que el mismo profesor pueda saber qué tipo de material es el más conveniente y qué tipo de material no es el que va a funcionar. De hecho, cuando hablamos de la didáctica de la matemática, es precisamente lo que dice Guy Brousseau, es averiguar cómo funcionan esas situaciones.
Pero fíjense que algo muy importante, compañeros, Guy Brousseau hace mención de que no importa que fracase, es decir, no hay problema en que la situación didáctica que tú planteaste no haya salido como tú lo esperabas, pero siempre y cuando se analice el por qué no funcionó. Creo que con esta educación a veces tradicional que todavía traemos muchos es, no funciona, pero es culpa del alumno porque no me entendió. Y lo que plantea Guy Brousseau es al revés. Tendrías que ver qué fue lo que te hizo fallar para que no funcionara esa situación didáctica. En este aspecto, con el caso de las fracciones, fíjense que en los planes y programas de estudio, la plática que les estamos compartiendo tenía que ver con el grado de tercero y cuarto de primaria aproximadamente en los temas de número, adición y sustracción. De hecho, en los planes y programas de estudio viene tal cual, usa fracciones con denominador 2, 4 y 8 para expresar relaciones parte-todo. Ojo, manejan parte-todo. En otro tema, adición y sustracción dice, resuelve problemas de suma y resta con las fracciones del mismo denominador, medios, cuartos y octavos. Es lo que yo les comentaba. Considero que es como algo tan cotidiano para el alumno que por eso se plantea este tipo de tema. Pero algo que me llamó la atención es cuando dice parte todo. Si nos metemos un poquito a la bibliografía, aquí hay algo muy interesante de cómo represento o le doy significado a una fracción. Cuando yo estoy dándole una representación, es ahí donde creo que muchos de nosotros nos compramos el que solamente se pueda ver como parte todo. Y digo, aquí lo están diciendo, pero no es necesariamente parte todo. De hecho, las fracciones las podemos representar como un operador, como una razón, como un cociente y como una medida. Y dicen la bibliografía que el parte todo es lo que comúnmente se le maneja al alumno y no le permite ir comprendiendo otro tipo de representación y solamente hasta después se le da, pero desde el nivel básico no se maneja este tipo de representaciones. Yo creo que lo importante sería intentarlo. Además, no podemos generalizar que nadie lo haga, pero el hecho de que me presenten, como siempre, las fracciones con un círculo, con un pastel, y que no pase de la repartición, me deja a mí como profesor de matemáticas con muchas dudas. Por ejemplo, como operador, tendríamos que dejar muy en claro que el operador es modificar, es una forma de achicar o agrandar. Es decir, cuando yo represento a la fracción como operador, es un transformador multiplicativo. Cuando yo lo hago en forma de razón, es cuando me permite comparar numéricamente entre dos magnitudes heterogéneas. Es decir, cuando estuvimos en el tendejón y yo decía, tú vas a comprar 2 litros o me vas a traer 2 litros y además 2 kilos, ahí es donde yo estoy comparando litros con kilos y estoy manejando la fracción como razón. En el caso de un cociente es cuando la representamos a través de una división de dos números. Y fíjense, en el caso de la medida es muy interesante porque pudiésemos enriquecer mucho la parte de las fracciones con la medida. ¿Por qué? Porque es cuando una cantidad con respecto a otra se establece una comparación entre dos cantidades de una misma magnitud. Fíjense que en la parte de medida, un servidor ha propuesto mucho el taller de música y matemáticas, porque ahí se utiliza mucho esta representación de la fracción como medida. Obviamente no nos iba a dar tiempo por el trayecto formativo, pero en la parte de la representación de la fracción como medida, me permite hacer una muy buena analogía de cómo la escala musical pitagórica utilizó la fracción para poder determinar ciertas relaciones entre la longitud de una cuerda y el sonido producido. Es decir,
pudiese ser una situación didáctica muy interesante que le permita al alumno trabajar la representación de la fracción no solamente como parte todo, sino como medida y también como operador, porque para poder generar la escala musical tienes que achicar o tienes que agrandar la cuerda. Por eso sería una muy buena, un buen pretexto, diría yo, trabajar lo de la música y la matemática. Finalmente, en este caso, Bernaut dice que los conceptos matemáticos tienen sentido si se analizan sus múltiples relaciones, tanto con las más diversas situaciones como con otros conceptos. Por eso consideré importante comentar esta parte de Guy Brousseau, de lo que es el diseño de una situación didáctica, como en el caso que se es una propuesta, lo del tendejón matemático y de las actividades, en este caso, muy sencillas, pero el profesor es el que va a tener la responsabilidad de irlo complejizando. Y en este aspecto, compartir también que las fracciones no solamente se ven como parte de todo, sino tienen otro tipo de representación. Y cuando yo le doy un significado, bueno, en ese aspecto es cuando yo puedo expresarla como una fracción mixta impropia. Ahora, en este aspecto, cuando hablamos de la forma como uno diseña las situaciones didácticas, algo que me pareció también importante comentar en esta ocasión, en esta charla, es que hay obstáculos que maneja la teoría de las situaciones didácticas. Y esos obstáculos suenan muy interesantes desde el punto de vista cómo lo maneja Guy Brousseau. Porque fíjense, dice, los obstáculos no son producidos por la ignorancia del alumno. Comúnmente nosotros decimos, el alumno no entendió lo que yo quise expresar, no entendió el problema, no entendió, y casi por costumbre pensamos más en que es problema del alumno. Pero bajo la teoría de las situaciones didácticas nos hace reflexionar de que posiblemente el obstáculo sea el mismo profesor al no saber cómo plantear el problema, al no saber cómo diseñar la situación didáctica, y eso es lo que Brousseau consideró y me interesó compartir en este momento. Para él hay tres tipos de obstáculos. El ontogénico, que es el que viene de manera genética, ya por el alumno, de su desarrollo, ¿no? Y ahí pues inevitablemente nosotros como profesores no podemos meter mano. En los obstáculos epistemológicos es cuando el alumno tiene cierto problema con la comprensión de un concepto, interfiere en otro más complejo. Por eso yo les comentaba hace rato con lo de las fracciones. Si solamente me presentan la fracción como parte todo y no me dan la oportunidad de conocer otro tipo de representación, entonces yo me veo pues forzado a que posteriormente como alumno tenga problemas para comprender ciertas ya aplicaciones que se dan a nivel secundaria y no digamos a nivel bachillerato. Donde yo quisiera compartirles que me gustaría que se hiciera la reflexión es que los obstáculos de origen didáctico, fíjense lo que comenta Brousseau, por eso me pareció importante compartirlo en esta charla, tienen su origen no en el desarrollo cognitivo ni en la disciplina, sino en las estrategias que se utilizan en la enseñanza de la matemática. Es decir, ahí el de origen didáctico nos deja un papel importante para que nosotros como profesores reflexionemos qué es lo que les estamos planteando a los alumnos. Por eso, si ustedes ven un obstáculo didáctico que se da con las fracciones, habría mucho que enriquecerlo, analizarlo y sobre todo poder reflexionarlo, qué tanto estoy siendo yo el obstáculo en la forma en cómo presento las fracciones con mis alumnos. La frase que tienen ustedes abajo fue de un alumno de secundaria, no es inventada, y lo dijo de verdad cuando presentó su examen de ingreso a media superior aquí en la Ciudad de México. Cuando se le preguntó que cómo estaba el examen, así textual lo dijo, lo malo no fue el examen, profe,
sino que la tenemos a usted de maestra, reclamándole a la maestra de matemáticas que había trabajado con él todo el año. Lo quise poner porque finalmente hay que también escuchar a los alumnos. Y ese comentario me llamó la atención de por qué a veces nosotros como profesores pensamos que estamos haciendo lo correcto con los alumnos y muchas veces no es así. Un ejemplo de lo que es el obstáculo didáctico es un ejemplo nada más. Habría mucho de dónde tomar. No se trata aquí de tampoco generalizar a ningún compañero, a ningún nivel, simplemente de lo que yo estuve un poquito leyendo, me llamó la atención de que, por ejemplo, cuando nosotros decimos que tienes que dividir, ¿no? O tomar 5 partes de 3, en este aspecto, al hablar de un obstáculo didáctico, pues es un ejemplo de ello, porque primero, ¿no? Se nos dice que tenemos que tomar ciertas partes de otra y como lo dice aquí, pareciera que el sentido común nos indica que no se puede tomar un número de partes mayor que el total. Entonces, es ahí donde utilizamos algunas estrategias para demostrarle al alumno, ¿no? De que sí hay un resultado, de que además sí se puede partir, pero pareciera que esto es un ejemplo de un obstáculo didáctico. Por eso, aquí abajo lo dice, el niño desde temprana edad aprende una noción y luego, es lo que dice el autor, nos contradecimos. Suena interesante porque finalmente yo puedo demostrarle al alumno que sí tiene una solución, pero entonces habría que analizar y reflexionar de que muchas veces este tipo de conceptos, este tipo de ideas que se vienen manejando, puede ser que ocasione un obstáculo didáctico. En este aspecto, compañeros, ahorita que la verdad todos estamos aprendiendo con esta nueva modalidad, nosotros en la Ciudad de México hemos propuesto que al maestro se le haga una reflexión de que posiblemente no estábamos preparados para poder dar una clase a distancia, una clase virtual, pero que es un buen pretexto, y eso lo estamos haciendo constantemente con charlas en apoyo a varias escuelas, es una oportunidad para poder aprender y enseñar de una nueva forma, aunque debemos reconocer que esto es el resultado de un largo camino de la educación a distancia. Es decir, muchos de los compañeros se preocupan por el software, se preocupan por el material, se preocupan por lo que le van a presentar al alumno y desafortunadamente quieren que todo se les dé para poderlo presentar. Esta parte creo que sí es importante reflexionar que aun cuando tengamos esta oportunidad de trabajar a distancia con software, con material, con links, con videos, finalmente debe haber un maestro detrás de todas esas estrategias. Y que es importante que el maestro no deje nada más su postura, su trabajo didáctico con lo que le puedan dar. Lo que nosotros intentamos en la Delegación Ciudad de México es invitar a los compañeros, acompañarlos para que ellos mismos diseñen sus actividades. Sabemos que es un trabajo algo fuerte, es un trabajo que me va a obligar a leer, me va a obligar a cambiar, me va a obligar a observar, pero creo que los niños se lo merecen. Y en este aspecto, esa es nuestra propuesta en la Delegación Ciudad de México, que los profesores se den la oportunidad, con el pretexto de esta educación a distancia, trabajar de forma diferente la matemática. Es por eso, compañeros, que para poder, digamos, concluir esta pequeña charla, es necesario decirles que una situación didáctica, y lo dice Guy Brousseau, es como un set de una película. Es como si a mí me dijeran, aquí hay
un set de televisión, ¿qué vas a necesitar para poder diseñarle al alumno una actividad? ¿Cómo lo vas a enganchar? ¿Cómo le vas a permitir confrontar? Y hasta el final, ¿cómo vas a darle esa institucionalización que llama Guy Brousseau? Es cuando el profesor dicta sus saberes. Guy Brousseau lo plantea así, como una película donde tú eres el director de escena, que tienes que buscar los medios, las estrategias, si está bien iluminado, si tienes el material, para que el alumno pueda adquirir esos conocimientos. Por eso, cuando Guy Brousseau dice, ojo, no importa que haya salido mal, lo importante es que lo analices y puedas evitar esos errores que cometiste en tu anterior situación didáctica. Por eso, para concluir, compañeros, me gustaría compartir estos tips que yo le puse tips brussonianos, pero que me parecieron interesantes. Una, es necesario diseñar situaciones didácticas que hagan funcionar el saber. Es decir, es válido el material didáctico, es válido el juego, pero debe tener un fin y debe tener un propósito. Y ese propósito, maestros, y eso es también otra dinámica que llevamos en la Delegación Ciudad de México, es que se debe trabajar muy bien el enfoque didáctico de la asignatura. No solamente decir que es un enfoque en resolución de problemas, hay que analizar cómo se diseña una situación que permita el trabajo de resolución de problemas. Dos, si un docente conduce una misma situación didáctica, su gestión empeora porque obstaculiza los procesos intelectuales. Guy Brousseau marca mucho esta situación en que no se puede estar repitiendo la misma actividad, la misma situación didáctica, porque lo único que va a provocar es, digámoslo de una manera así, una muerte didáctica al alumno. Con todo el debido respeto, hemos encontrado compañeros, profesores, que utilizan las mismas actividades con el mismo cuaderno. Creo que tendríamos que empezar a cambiar ese tipo de prácticas. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Cuando el maestro se dé la oportunidad de ir construyendo sus propias situaciones, conociendo el contexto de los niños. Y por último, esta frase me agrada de Guy Brousseau: no basta con saber matemáticas, hay que saber cómo enseñar matemáticas. Y en ese aspecto, compañeros, yo conozco mucha gente, conozco muchos compañeros que sí saben muchísima matemática, pero que desafortunadamente les falta esta parte de la didáctica que hacen que el alumno a veces no se interese. Y la invitación, compañeros, para concluir esta charla es: utiliza lo que tengas a tu alrededor, utiliza todo el material didáctico que puedas, utiliza las estrategias, utiliza los medios digitales, pero nada de eso te va a servir si tú como profesor no te das la oportunidad de ir diseñando tus propias propuestas para que los alumnos puedan conocer una forma diferente, no solamente de aprender, sino también de que les agrade la matemática. Por mi parte, sería todo. Aquí está el Facebook donde nos pueden encontrar, el correo de un servidor de la asociación, y espero que les haya agradado esta charla. Muchas gracias, compañeros. Maestro Eric, agradecemos su participación, el Comité Ejecutivo Nacional. Está con nosotros el maestro Higinio Barrón Rodríguez, que le va a dar unas palabras y del cierre de este día. Muchas gracias, maestro Eric. Creo que he estado viendo el chat, sí ha causado pues muestras de que hay cuestiones que en la enseñanza hay problemáticas que no muchos profesores pues ocultamos, ¿verdad? Y como decimos, los maestros, o sea, son personas fundamentales y vitales en las vidas de muchos. No solo lo que aseguran de ofrecer la mejor educación posible,
sino también dedican mayor parte de su día en la formación para tener un buen futuro los alumnos. Sí, es bien y es cierto que un profesor es cualquier persona que da lecciones a través de sus conocimientos. Hay profesores que significan mucho para nosotros, ¿verdad? Y lo hemos encontrado en nuestra formación. Pues existen maestros que vuelcan todas sus ganas en hacernos mejores personas, también lo encontramos, y que se convierten en grandes promotores de ser un buen docente. Eso es, maestro Eric, y creo que a nombre de la Asociación de Profesores de Matemáticas le agradecemos mucho. Usted es parte de la delegación de la Ciudad de México, es delegado estatal. Le agradecemos mucho, siempre nos ha apoyado en cualquier momento, cuando tenemos alguna actividad en el centro de la ciudad o en otro lugar, con mucho gusto lo hace, y pues estamos muy agradecidos con usted. A nombre de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, otorga la siguiente constancia a usted, maestro Eric Solís Hernández, por la participación del curso medios, cuartos y octavos, con una duración de 10 horas en el marco del primer trayecto formativo La Enseñanza de la Aritmética, Ciudad de México, 21 de enero de 2021. Lo firma su servidor, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muchas gracias y felicidades, Eric, por esta presentación que gustó mucho. Es lo que estoy viendo en el chat. Muchas gracias. Gracias, profe. Y estamos a sus órdenes. Gracias, maestro Felipe. Gracias, maestro Sergio. Es un honor siempre tenerlos ustedes al lado. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Eric. Y a los maestros se les invita, a los compañeros que están en línea, inviten a sus compañeros. Ustedes están viendo el tipo de actividades que se están desarrollando, las temáticas, las propuestas, las estrategias, y pues está abierto porque tenemos todavía más de 70 cursos que siguen para el trabajo de ustedes mismos. Agradecemos mucho el día de hoy. Agradezco mucho al maestro Felipe Bermejo, es el vicepresidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas y era antes el delegado estatal del Estado de Puebla. Agradezco también mucho al maestro Sergio Bello Vázquez, es el delegado estatal de la delegación de Tlaxcala. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias, maestro Felipe, y muchas gracias, Eric, y nos vemos mañana, maestros, y mañana va a estar el maestro Javier Ángeles, el maestro Mario Rivera, el maestro Antonio Ramón, el maestro Rubén López Aro, el maestro José Tiscareño, y termina con el maestro Rubén López Aro. Todos estos temas están relacionados con la suma, la resta, la multiplicación de números naturales y son temáticas de educación primaria. Los esperamos mañana y vamos a ver que van a encontrar muchas estrategias de acuerdo a lo que está observando de los compañeros. Y buenas noches, nos vemos mañana. Hasta luego, saludos a la Delegación Ciudad de México y a los vagabundos educativos. Gracias. Muchas gracias, Sergio, Felipe. Muchas gracias, Felipe.